Los niños, las muertes y el discurso mediático de hoy. Cuando ofrecen datos de los muertos a partir de octubre de 2023 en la zona de Medio Oriente, siempre acentúan el número de niños que han perdido la vida en esa guerra. Nadie dice que una gran parte de ellos tienen 15 o más años. Tampoco dicen el sexo, ni se acuerdan de que hay padres llorando por los hijitos que murieron debido a las acciones terroristas de menores de edad entrenados por Hamás. La batalla de los medios y de los que publican en redes se libra por los muertos de ahora. Los niños muertos en esa zona durante las décadas anteriores, por ahora solo están en el recuerdo de los familiares, si es que aún viven. Por estos días, la gran prensa le importan los menores en los territorios de Gaza y Palestina. Los que murieron, pero son de otros territorios, por ahora no ocupan titulares. Cuando ofrecen datos de los muertos a partir de octubre de 2023 en la zona del Oriente Medio, siempre en cada reporte se acentúa el número de niños que han perdido la vida en esa guerra. Es real que es horrible lo que está sucediendo en el Medio Oriente, es real que están muriendo lo que la ONU llama niños. Por eso yo hoy les pido que me escuchen hasta el final, más allá de que piensen que no estoy sensibilizada con todo esto. Precisamente lo estoy hablando por lo sensibilizada que estoy con el tema de los niños. Y entonces, por eso es que quiero invitarlos a un análisis sobre esta situación. La batalla de los medios y de los que publican en redes se libra por los muertos de ahora. Los niños muertos en esa zona durante las décadas anteriores, por ahora, solo están en el recuerdo de los familiares, si es que esos familiares viven aún. Importan ahora los menores, entre comillas lo señalo, en los territorios de Gaza y Palestina. Los que murieron, pero son de otros territorios, por ahora no ocupan titulares. Llevo meses escuchando el horror que se vive en la zona, donde comparten y o se disputan espacios los residentes en toda esa zona de Oriente Medio. Y desde luego me preocupa cuando veo cómo a cada publicación le agregan el toque de dolor y sentimiento, porque es obvio, la muerte de un menor de edad, sea infante o adolescente, le duele a todo ser que adore la vida. En todo este tiempo, cuando leo esos informes, he pensado en tantos niños de entre 13 y 18 años que en Oriente Medio han perdido la vida luego de ser usados en las guerras y acciones terroristas de desalmados. Porque según ellos todo varón tiene obligación de pelear por su Dios o su líder. Incluso la ONU define niño como a una persona menor de 18 años, a menos que las leyes pertinentes reconozcan una mayoría de edad anterior. ¿Sí me entienden, verdad? 18 años, según la ONU, que es el organismo al que apela a todo el mundo, se considera menor de edad. Sin embargo, la misma ONU entonces deja una puerta por un lado, en la que se respetaría que si otros territorios no reconocen los 18 años como mayoría de edad y los reconocen a menor edad, bueno, eso es respetado. Entonces, ya sabemos cómo son las situaciones en algunos territorios. Esto que yo les estoy diciendo ahora, yo lo escribí para un artículo hace poco, más de un mes, cuando un amigo me sugirió escribir sobre Cuba y unas protestas que se dieron en la isla
a principios de 2024, luego de una jornada más de apagones, hambre y desolación que azota al país desde el siglo pasado. No quise específicamente escribir sobre aquellas protestas en la isla. Yo no me sentí motivada a abordar el tema desde el acontecer actual. No quise hablar de las protestas de ahora, del hambre de ahora, de la miseria de ahora. Porque yo sabía que si empezaba a hablar de eso iba a terminar llevando a los lectores al pasado y a los niños cubanos, porque ya en febrero o marzo estos informes de los niños muertos en Oriente Medio era el plato diario de cada reporte. Y cada vez que se daba uno, yo pensaba en Cuba, donde tantos bebés han muerto antes de nacer por aquella cuestión del aborto permitido, alentado y propiciado por parte del gobierno, y en los niños y adolescentes que por hambre y carencias de todo tipo han muerto, así casi ya estamos como que pasando los 65 años. Pensé en esos que apenas con 17 y 18 años en Cuba perdieron la vida ante pelotones de fusilamientos ordenados por Fidel Raúl Castro Che Guevara y un grupo de comandantes bandoleros que vivieron hasta el final de sus días en esa cruzada bestial. Incluso algunos de ellos todavía están vivos y ahí se sabe que ellos firmaron órdenes para matar a los cubanos que no siguieron el bozal, que no bajaron la cerviz. También pensé, cuando se dio la situación del artículo, en aquellos niños que con 16 y 17 años perdieron su vida en batallas ajenas en África y algunos en Centroamérica, porque Fidel y Raúl Castro, en su afán hegemónico y en su afán de extender el ideal comunista por todas partes, los envió a la guerra. Yo recuerdo, tengo familias cercanas a mí, conocidos, que sus hijitos menores de 18 años fueron enviados a esa guerra infame. Yo pensé también, y he pensado en todos estos días, y cuando me pidieron escribir sobre Cuba, ¿por qué me era difícil? Porque pensé en tantos niños que están entre la edad de 12, 13, 17 años, que en Oriente Medio han perdido la vida luego de ser usados en guerras y operaciones y acciones terroristas. Por eso que ya sabemos todos, es la forma de esa zona. Hace poco leí nuevamente algunas publicaciones en las redes sociales y es por eso que decidí entonces publicar el artículo, publicar mi escrito en La Frontera Transparente y además hacer este video. Una de esas publicaciones que me motivó a hacer este video de hoy está en una cuenta en la red social X, donde hay un video en el que la ONU admite que las cifras de muertes proporcionadas por el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamas, estaban equivocadas. Culpa a la niebla de guerra. Los medios convencionales han estado repitiendo como papagayos los números proporcionados por precisamente las autoridades de Gaza. A question on numbers. The director of UNICEF, Catherine Russell, had indicated in mid-March she was citing Hamas's health ministry numbers that 13,000 children had died. That was in mid-March in Gaza. A esa publicación, con ese video, se le agregaron entonces una serie de comentarios y reposteos en esa red social a esa cuenta. Una, por ejemplo, agrega: igualmente consideran niños a los menores de 18 años
cuando los terroristas entrenan y arman a los niños a partir de los 13. Bueno, ustedes pueden ir allí, en la frontera transparente incluso pueden leer, hay 24 respuestas a esa publicación. Yo no las voy a leer todas aquí. Ustedes también tienen el deber, si así lo desean, y el interés, pues pueden ir allí. Pero sí, por ejemplo, les pongo esta otra para que la vean aquí y la pueden ir a ver a la red social X, cómo utilizan, adoctrinan a esos niños. Y miren la foto de este menor de edad. Miren la foto. Y como otra persona dice, la ONU, como ya es sabido, es una organización corrupta. Ahora admiten por pura evidencia que las cifras no son tales. Serán mucho menores, me aventuro a decir. Por supuesto, no se disculparán y seguirán acosando a Israel porque están a nómina de algún príncipe financiador. Otro escribe, la ONU es la organización más corrupta y criminal del planeta. Otro escribe, he escuchado disparates como que en una semana murieron 20,000 niños y que una bomba en el hospital de Chifa mató 1,000 niños. De lejos se veía que eran números inventados, pero nuestros medios los repetían en bucle. Es vergonzoso. Qué triste, qué triste, qué triste. Y qué peligroso. Sí, y les digo por qué peligroso. Les digo que es peligroso porque si en un momento ocurre algo de verdad, ya nadie va a respetar esto. Ahora vamos a la segunda parte de este artículo que yo no publiqué, que yo escribí pero guardé y que al final se los comparto hoy. Yo escribí en esa fecha: los niños, la guerra y los reportes en medios y redes. Otro argumento que me levantaba interrogante durante este tiempo en los reportes que yo venía leyendo y que, una vez más digo, estoy en contra del terrorismo, estoy en contra de las muertes y mucho más esas guerras innecesarias, esas guerras por poder. Estoy con el corazón, como muchos, arrugado en el sentido de saber que aun cuando las cifras estén adulteradas, están muriendo niños. Pero es que yo siempre leía en los reportes que hablaban de cifras de niños muertos, pero no mencionaban nunca la edad de muchos de los extremistas que estaban muriendo y que apoyan y colaboran en las acciones del grupo Hamás contra la población civil. Porque hay una realidad. Los jefes, cabecillas o líderes de esos grupos extremistas que ya murieron, que están muriendo, que cada cierto tiempo te encuentras con la información de que los eliminaron con el avance de la Fuerza de Defensa israelí, tú te encuentras con que las fotos de ellos o las imágenes de los grupos de los apresados, casi ninguno, por decir ninguno, sobrepasa los 30 años, incluso hasta en los que tienen cargos importantes. Y eso abre otra interrogante. Si ahora tienen 25 años, ¿cuánto tenían hace 10 años atrás? Porque esto que está pasando ahora, esto que se está dando cada día con cada informe y que hay que denunciarlo y que hay que pedir que pare, viene ocurriendo en esos territorios desde hace 20 años atrás, desde hace 15 años,
esta situación de estos túneles, de estos hospitales usados como escudos humanos, de estos hospitales donde se esconden los terroristas y donde los niños son los mensajeros y demás, de esto hay muchas historias, no del siglo anterior, de estos últimos 10 años, de esos niños que preparan para espiar, participar en acciones de apoyo a los extremistas y ejecutar tareas que asignan los que ya han alcanzado más edad y fungen como líderes intermedios en estructuras organizadas en los territorios en conflicto. No es un secreto que en el Oriente Medio los niños varones, desde que se acercan a la adolescencia, empiezan a ser entrenados. Sabemos que esto forma parte de la tradición, la historia y las costumbres de la región desde épocas milenarias. Los medios de comunicación, como siempre, cuando cubren esas situaciones, se encargan de poner a flor de piel las palabras claves encaminadas a buscar aceptación o repulsa según el caso. Es terrible leer que mueren niños en las guerras y en esas confrontaciones. Da un dolor profundo cuando leemos que una cantidad llamativa de niños murieron en Gaza o en otros territorios en conflictos. Atendiendo a la definición que muestra Google y que se adhiere a la determinada por la ONU, se pone claro que las leyes de cada zona son las que se encargan de reconocer. Por eso, mucho se habla de lo que está pasando en ese territorio, de los niños palestinos. Y circulan fotos y fotos, muchas trucadas, otras adulteradas, y bueno, desgraciadamente las hay reales. Pero casi nunca se muestra cómo son usados estos niños por sus padres y organizaciones terroristas con fines violentos en su lucha contra Israel. En este hilo, que yo les voy a dejar a continuación y que fue el que yo tomé hace 2 meses atrás para un artículo que al final nunca publiqué, se muestra toda una cantidad de situaciones que dejan bien claro cómo son sometidos esos niños a un lavado de cerebro, cómo son sometidos a una acción ideológica en la que terminan radicalizándose. Y esa es la horrenda verdad que los grandes medios no quieren abordar. Porque todos los niños valen igual y sus muertes importan, pero de nada vale en este momento mirar hacia un lado del asunto si no vamos a la esencia del problema. Ahora, en este momento son los niños de Gaza. Los niños de otros territorios en conflicto se dejarán para después. Mañana serán tal vez los de otros países o zonas los que morirán, porque ya saben, el término va y viene según la ley e intereses de cada gueto, feudo o región. Y encima de todo esto siempre estarán los que manejan los hilos de la marioneta, de las guerras, listos para enfilar a la población pública y a los medios de comunicación en la dirección que soplen los vientos de la guerra. Así es, amigos. Si no cortamos la cabeza de la serpiente de cuajo, dentro de un tiempo serán otros los niños en otros reportes.